Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Estos tiempos, Ignatius, hoy no echo de menos a Milton. ¿Vos? Tampoco echo de... Hola a los innumerables oyentes, hola a todos. No sé de quién me hablas, no sé quién es Milton. Hablando de innumerables, estamos 15º en mayores descargas de habla hispana, que no es poco. Ah, la mierda, es un montón. Es un montón. Ofertas de sponsor también, pero no queremos sponsor, queremos libertad total. Hablar pestes de quien se nos antoje. Esa es la idea. Por eso mismo nosotros financiamos desde nuestra ONG que se encarga de brindar herramientas para los problemas de la humanidad. Bueno, desde ese lugar financiamos nuestro podcast. Vos sabés que aparte podcast. Nosotros somos revolucionarios, ¿no? Porque cada podcast que escuchás, sé que te gusta escuchar muchos mexicanos que hablan de cómo armar bombas caseras y picar la droga fina. Todos cuando escuchás te dicen, bueno, si te gustó el podcast, ponenos un rating en bla 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 y suscribite, y eso es lo que se llama como una llamada a la acción en el lingo de marketing, ¿no es cierto? Pero como nosotros somos rebeldes, jamás le hemos dicho a nadie que se suscriba o que nos ponga 5 estrellitas. No, ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros creemos que nuestros oyentes son lo suficientemente inteligentes como para saber que nadie les tiene que decir que tienen que poner 5 estrellas, dejar una reseña espectacular y suscribirse y contarle a sus amigos. Porque si vos le decís eso al oyente, lo estás calificando de imbécil, ¿no? Sí, un poco sí, lo estás subestimando. A mí me parece que los que tenemos que poner 5 estrellitas somos nosotros en el corazón de cada oyente. Es al revés. Me encanta. Es al revés. ¿Y cómo hacemos? ¿Lo hacemos sónicamente? No, claro, no. A mí me parece que, primero que no me importa. A mí me gustaría que la gente que escuche este podcast vibre con lo que yo estoy diciendo, que mal que mal es sincero, ¿no? O sea, puede ser equivocado, puede ser erróneo, puede ser mediocre en un punto, después vamos a hablar de eso, pero es lo que a mí me parece. Y me parece que las 5 estrellitas en el corazón del oyente aparecen cuando resuena con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, este es un podcast que en el fondo es una llamada a los que resuenan con los temas de este podcast. Es como un faro que atrae barcos que pueden mirar ese rango lumínico. Claro, es como un perro que oye frecuencias que nosotros no. Exactamente. Una linda forma. Sí, dime. Nada, que si vos oyente estás resonando con algo, con alguna de las cosas
quizás querés participar y agregar algo, quizás podés hasta llegar a ser un participante de este podcast, quién sabe. Quizás podemos hacer un sorteo y si ganás te podés ir a tomar un helado con alguno de nosotros, o ir a dar una vuelta en bicicleta no sé, por la avenida La Carra, acá en Buenos Aires, lo que sea, whatever. O en DF cuando aparezca Milton, o por Europas conmigo. Y hasta quizá también invitar a gente. Había un programa en la televisión argentina que se llamaba Ilustres Desconocidos o Famosos e Ignotos, no me acuerdo cómo carajo era, pero ¿no? Que el señor Ginsburg entrevistaba a alguien famoso con un X. Sí. ¿Sí? Algo así. Sí. Algo así. Eso me parece que si hay alguien que quiere ser entrevistado por nosotros, si quiere pasar por esos rayos X, para conocerse un poco más, para tener más información acerca de quién es y qué hace en este mundo y demás, bueno, bienvenido. Es un ejercicio espiritual en sí mismo pasar por una entrevista de nosotros dos. Exacto. No, es como intentar entrar a Estados Unidos vestido con un turbante y una barba hasta el pecho, con ropajes árabes, ¿no? Y un Corán en el brazo. Te van a revisar por todos los agujeros con las máquinas ultrasónicas, rayos X. Te van a ver hasta lo que no tienes. Así somos nosotros. Exactamente. Es un examen para vos mismo, ¿no? A ver si aprobás esa asignatura que no tiene nombre todavía, pero bueno, hay unos pocos, unos mínimos que han pasado esa prueba, ese examen. Y no tiene nombre ese examen porque las cosas importantes no tienen nombre. Las verdaderas cosas importantes no llevan nombre. Escapan a las etiquetas, están tan húmedas que el pegamento de la calcomanía no funciona. Resbala. Exacto. Se resfala, sí. Bien, te quería hacer una pregunta. Me gustaría poder... La pregunta es esta. ¿No te gustaría poder no ser vos mismo para escuchar este podcast sin saber quiénes son aquellos que lo crean? Bueno, a mí me pasa algo interesante porque estoy empezando a escuchar los primeros podcasts mientras voy en el auto a mi trabajo y demás. Y realmente no me acuerdo de las cosas que dije. ¿Te escuchás a vos mismo? Sí, por supuesto. No me acuerdo para nada las cosas que dije en los primeros episodios. Espectacular. Entonces, sí, y entonces, digo, entiendo que soy yo, pero es un yo olvidado, así que puedo darme el lujo de divertirme con las ocurrencias de Radamés y la piedra filosofal. Y de aquel Ignatius que olvidaste. Porque es como escucharte a vos mismo sin tener el recuerdo vivo de que dijiste eso. Es como una experiencia de conocer a un gemelo. Pasa también cuando uno escribe, ¿no? No sé, Rada, vos también sé que sos un gran escritor. Apenas, no, Abu Qasem es el capo, yo a veces. A veces algo, bueno, pero después uno pasa el tiempo y vuelve a esos escritos y realmente muchas veces yo me sorprendo, muchas para bien y muchas para mal también, ¿no? De que uno es otra persona que está con otro imaginario, con otras ideas, con otras preocupaciones, ¿no? Es como una fotografía multidimensional de un momento. Exacto. Así que bueno, con el podcast también me pasa lo mismo y me divierto y es muy nutritivo para mí escucharme. Eso me comentaba mi maestro Abu Qasem, que cuando él edita sus escritos, capaz que creó hace 10, 15 años, se sorprende y se ríe como si estuviese leyendo algo que compuso otra persona. Porque uno ya no es ese o aquel,
Pero sin embargo, algo, esa semillita todavía, esas gotitas de semen todavía quedan pegadas en la remera o en la playera que uno usa. ¿Qué, en tus años masturbatorios intensos, porque es una práctica que nunca hay que dejar, ¿cuál era tu repositorio preferido? La usada media, una remera que ibas a tirar para lavar, el rollo de cocina. ¿Dónde descargabas por lo general? Eh, Muchas veces, en realidad lo que yo hacía era, yo tenía como el baño cerca, entonces lo que hacía era, eyaculaba sobre mi panza y después iba al bidet y me limpiaba. Para. Sé que no sos muy para los oyentes y las oyentas. Ignatius no es muy peludo, digamos. Pero Claro. ¿tenés algo alguna vellosidad en el abdomen o es lampiño? No, lampiño no, pero tengo muy poco, así que me puedo dar ese lujo. Porque otros, cuando la Ujú. vellosidad es abundante, es una receta que te empuja directamente a la ducha. Claro, Y claro. sabemos que la sustancia pegajosa láctea con el agua a veces no va bien. No, claro, porque es hidrófoba, o sea, tiene sustancias hidrófobas, así que no va bien, pero bueno, por eso está un poquito de jabón, pones un poquito de jabón o pones agua caliente y deja ir. Y si no, papel higiénico. La otra que puedo llegar a usar es el papel higiénico. O sea, armás como una toallita con un papel, Cla- lo doblás varias veces. No, Exactamente. y depositas ahí. No, no deposito ahí, deposito siempre sobre mi cuerpo y después me seco y listo. Pero si estás sentado, ¿a dónde va? Esa es la pregunta. No, sentado generalmente no me pajeo. Ah, masturbación sentada nunca. Muy poco. Interesante, ¿eh? Yo me acuesto para masturbarme. ¿Vos lo haces Sí, sí, sentado? históricamente ha sido sentado. Históricamente sentado. Mirá qué Es interesante. por eso las legendarias pegatinas de sudor sobre la silla, ¿no es cierto? Que el levantarse a veces las nalgas llevan consigo a la silla o se hace la sopapa, ¿no es cierto? Y uno resbala un poco con los jugos anales también. En la práctica taoísta, cuando vas 5 o 6 horas ahí, es un caldo fuerte, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Hay mucho, si entra ahí, yo me imagino un Radamés de 15, 16 años, sentado en su silla de esas de oficina, de computadora, con el monitor de su XT, de su computadora, ahí buscando porno desaforadamente y obviamente acariciándose la gallina por horas. ¿Me equivoco? ¿Era así? Bueno, a los 16 no había descubierto esa alquimia, ese secreto. Pero a partir de los 19, 20, sí. Uh-huh. 18 capaz. Tengo que pensar. Era época de modem, ¿no es cierto? De modem y de Telefónico. las fotos que bajaban a una velocidad muy lenta. Pero para mí siempre fue más liberador lanzar los pibes crudos en el piso. Y después lo limpio. Ajá. Después veo qué hago. Pero es como un insulto. Es como cuando te hacen reír bebiendo una gaseosa que tenés la libertad que no está frente a un monitor y tenés la libertad de escupir y que decís arreglate si estás adelante mío, jodete. Creo que es Es parte como, de la liberación psicológica. Va al piso y después me fijo. es como la escupida de una llama en el no argentino. Me gusta. Este, ¿Te No tan gusta? potente, por supuesto, porque... Y no lo recomiendo con alfombra, con moquette. Porque... Pero los pisos de madera con plástico, ¿cómo se llama esa cobertura que tienen los parqués?
Viste que le ponen ese Sí, barniz es como. Sí, es un plastizado, no sé barniz qué. Ahí se plastificado. limpia muy fácil, viste, como... tsk. Y Rada, te hago una pregunta. En ese momento, cuando tu amigo está escupiendo su producción láctea, ¿qué te viene a la cabeza? Y vos sabés que estás derramando por el piso esa semilla. ¿Cómo te viene un tomá, hija de puta? ¿O cuál es la frase que te viene a la cabeza en ese momento? ¿Es una frase reivindicativa? ¿Es una frase, no sé, de generosidad? Por ejemplo, ahí va, ahí Esto, va el esto, tuco, Vivi. esto es para vos, Evita. Algo así, decís. Claro. Viva Perón, carajo. Esto es por vos, vieja. Este. No, si tengo que ejercitar la memoria, te diría que mucho es silencioso en ese momento de. Te diría, no sé, la memoria me dice silencio. Mm, Últimamente, eso abarca 10 años para atrás, 20, 15. ujú. Sí, porque generalmente es con... no es con recuerdos, sino es con ficción, es con belleza, ¿no? Con belleza ignota, que no necesita una historia No, para... ya sé, pero esto por ahí es difícil de preguntar porque es muy sutil. Digo, ¿qué te produce el hecho de derramar tu semilla en el piso? O sea, una sensación de libertad, una Es sensación liberador, es liberador. es liberador. Es como el chamán, es como el taita que vomita luego de tomar la ayahuasca, ¿no? Toma, la semilla corresponde que acabe sobre la tierra. Ahí va. ¿Entendés? Eso, ahí está, ¿no? Eso, ahí está ahí me capté mejor Un- la sensación que tenés en ese una momento. metralleta Que de no- depredador. Ahí, a la selva, ¿no? Te sentís poderoso. Es un momento, es un Big Bang. Es un... Es un Big Bang. que después A mí, desaparece rápidamente. sí, es un segundo. ¿Te acordás que en algún otro podcast hemos dicho que casi una teoría, ¿no? Como que en el momento que uno está haciendo caca en el baño y el momento en donde está saliendo el sorullo por el ano, es un momento en donde realmente uno está a un milímetro de la iluminación, ¿no? Como que estás tan enfocado en un punto que en este multiverso, yo diría que casi uno es como el centro del poliverso, para decirlo de alguna manera. Hay una lámina milimétrica que te separa de la iluminación. A mí me parece que cuando uno eyacula, ahora me estoy dando cuenta de esto, cuando eyaculás, cuando haces pis también, cuando vomitás, es algo parecido, es algo parecido. Si uno pudiera rasgar ese himen en ese momento, pero no se puede. Porque no lo controlas. Es Claro, algo que pasa a pesar tuyo. claro, Entonces vos claro, creés, claro. volviendo a la eyaculación, vos creés que esa pequeña depresión que pueda haber o ese pequeño vacío eh, espiritual que puede sobrevenir, estando solo inclusive, no tiene que ver con la compañía, se vincula a esa oportunidad perdida, a ese atisbo de observar en el centro del universo y verse a uno mismo ahí y que desaparece. ¿Crees que eso es como no un lamento, sino como sí, Un como duelo. un duelo? Ujú. El duelo de la pequeña muerte, ¿no? Eh, es una buena teoría, la tenemos que pensar un poco para ir para el próximo podcast. Pero sí, el duelo de la pequeña muerte, sí, y de estar ahí ya como del otro lado, y sin embargo hay un lastre
que inevitablemente es más pesado y te hace volver. Digamos, casi como un médico de urgencias que tiene no sé cómo se llama en español, Sí, las placas las de shock, placas que sí. te dan el electroshock. Vos estás viendo a San Pedro en la luz, ¿no? Ves a Jesús, ves al profeta preferido y de repente estás por tocar la mano de Pedro y ¡chuc! El shock te trae de vuelta. Si no, hermano, ¿qué haces? La puta que te parió. Claro. ¿Qué? Es más, es así. Es más, hay numerosos relatos de gente que teóricamente tuvo una muerte física y cuando la traen a este plano de vuelta, sí, vuelve enojada, vuelve terriblemente enojada. Como, loco, la estaba pasando bien, aguafiestas. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Para qué querés que vuelva acá? ¿Para pagar el IVA? Ponete, antes de decir eso, ponete la máscara, por favor. Claro, para usar máscara, pagar el IVA, qué sé yo, no sé. El tema es que cuando uno o la persona que conoce las dulzuras del otro lado y después vuelve acá y es todo muy áspero, ¿no? Lo que conlleva a preguntar, ¿es el infierno esto? Es un purgatorio? Si lo otro es tan bello, ¿esto qué es? Uh-huh. La morada de putrefacción, la morada imperfecta. Uh-huh. Es probable que esto sea el infierno. Es probable que esto sea el infierno. O que acá estén dadas las condiciones para que las personas, un poquito por mala suerte y un poquito por motu propio, están dadas las condiciones para que las personas se armen un lindo infiernito. ¿No? Entonces sí, y quizás sí, y quizás otros estén en el purgatorio y otros estén ya en el cielo. O sea que es como un limbo multidimensional donde pueden convivir infiernos y purgatorios y salas de espera para irse de aquí. Incluso pequeños paraísos también. Yo sí, yo creo eso. Yo resuelvo esa ecuación de esa manera. Me parece que en este momento, en este ahora, se están viviendo todas las edades de la humanidad. No solamente todas las edades de la humanidad se están viviendo. Hay gente que es contemporánea a esta cultura y hay gente que vive en la edad de piedra. Y al mismo tiempo hay gente que está en el cielo, hay gente que está en el purgatorio, y hay que creo que es la más numerosa, y hay gente que está en el infierno. Yo tengo el capricho de creer en eso. Está muy interesante. ¿Y los políticos en qué estamento o estadio habitarían? Estos políticos de hoy. Esto me lleva a la genialidad del Dante, ¿no? Me lleva a la genialidad del Dante, que se hizo estas preguntas antes y en su afán clasificatorio y casi con una vocación de municipal, puso las cosas en su lugar, ¿no? Ordenó las cosas. Entiendo que están en el purgatorio también, o en pequeños infernillos, sin ir tan bajo. Hay cosas peores, ¿no? Igual no recuerdo, he leído el Dante, pero no recuerdo sinceramente cómo él resuelve y dónde pone a los políticos. Me parece que son traidores, ¿no? O sea, no recuerdo en qué círculo están, pero es una relectura interesante, ¿no? Uh-huh. Lo voy a anotar. A mí me parece súper interesante, pero me parece que él no habla de los políticos en general.
él hace disquisiciones, o sea, digo, sí, hay gente de armas y de la política de esa época que es traidora, hay otra que es muy ambiciosa, y entonces eso los pone en diferentes círculos del infierno. Pero entiendo que sí, que están en un infiernillo, en un pequeño infiernillo. Sos generoso, porque en mi divina tragedia estarían... Yo crearía un gran infierno para ellos. Uh-huh. El tema es que siguiendo también una línea de lo que a mí me gusta creer y lo que yo elijo creer caprichosamente en este, en este universo y en Pero este mundo. para eso está la creencia, tenés que crearla. Exacto. Yo creo que el infierno o el purgatorio o el cielo, el único que los crea es uno. Y no depende de ninguna circunstancia externa, ¿no? O sea, no hay, hay gente que inclusive en los peores momentos de su vida y en las peores situaciones que uno se puede imaginar, están en un lugar de amor interno, de cielo. Entonces, ok, pero a las y, cosas pragmáticas, ¿no es cierto? sí. Si, vos ahora estás en el hemisferio sur. Si vuelven a encerrarlos a todos por 8 meses, ¿no es cierto? Sí. Y esto se transforma en un ciclo de abuso de poder absoluto donde para ocultar sus propias incapacidades y sus propios apetitos desmesurados, de control, poder, etcétera. Podemos también estar de acuerdo que crear esos pequeños paraísos está cada vez más difícil. Porque sí, estamos enfrentando un nuevo quizá cambio de paradigma en esta sociedad democrática. Puede ser, sí. Sí. Y creo que no es fácil llegar al cielo. Insisto, no tiene que ver con ninguna circunstancia. Vos sabés que yo soy médico y que me dedico a la psiquiatría. Y durante mucho tiempo trabajé en geriátricos, ¿no? En donde generalmente en los geriátricos terminan los abuelitos que están con más deterioro y sobre todo más deterioro cognitivo. ¿Ahí empezó tu amor por el granny porn? No. Claro, ahí empezó, ahí. Y lo que era terriblemente claro de lo que estoy diciendo, ahí, se daba ahí en los geriátricos. Había gente que ya en plena demencia y sin tener muy claro dónde estaba y quién era, estaba en el cielo. Y había otros que también, sin tener claro dónde estaban y quiénes eran, estaban en un lugar de dolor, de angustia, de malestar permanente. Entonces, yo ahí dije, wow, entonces no importa tanto la circunstancia. No importa tanto la circunstancia. Y me parece que, bueno, para mí eso fue un ejemplo de lo que realmente y en concreto significa el desapego. Bien, ¿y cómo crees que lograban eso? ¿O no lograban? Bueno, en parte creo que es un hábito. ¿No? O sea, de que tal vez en ese momento sea un hábito que haya cristalizado. Creo que sea un hábito. No creo que sea algo que decidan conscientemente. Pero en algún momento de sus vidas, esas personas habían creado el hábito de crearse el propio cielo todos los días, de crearse un poco cielo, un mínimo cielo todos los días, y bueno, y después eso queda, y cuando ya sos viejo y ya estás todo anquilosado y tu psiquis está totalmente cristalizada y ya vas a hacer eso y punto, es muy probable que ese hábito sea permanente. Así que, no sé, igual toda esta cosa Claudio María Dominesca que estoy diciendo
No sé bien por qué lo estoy diciendo. Tu psiquis e intelecto tiene antipegamento, así que esa etiqueta no va para ti, ¿eh? No te autoinsultes. No te crees No, un pequeño infiernillo por carmitas residuales. igual sería impresionante que le podamos hacer un reportaje a Claudio María Domínguez. Sería fabuloso. No me tientes, porque tengo quizá una posibilidad, pero ¿cómo lo Para, encararíamos? Sería muy difícil, ¿eh? no, sería una charla como la que estamos teniendo. Además le teníamos que hacer escuchar algún episodio. ¿Qué episodio le hacemos escuchar? Claro, claro. Y bueno, digo, por ahí puede estar escuchando este episodio. Seguramente. En este momento puede estar escuchando este episodio y diciendo a los cuatro vientos, genios divinos del alma, Radamés y compañía. Si lo está haciendo es porque ya habita su pequeño paraíso. O sea, porque este espacio es paradisíaco. Uh-huh. Si lo escuchás, Exacto. es que estás ya habitando tu cielo personal, tu pequeño paraíso en este presente que es un poco difícil. Ahora saltemos un poco de tema. Sí, ¿querés decir algo? Lo Dime. último que voy a decir. Que no sea lo último porque tenemos un rato juntos. Perdón, lo último que voy a decir al respecto. Sí. Para Epicurio, que era un filósofo al que yo aprecio mucho, le mando un abrazo grande donde esté. La felicidad era algo fácil de conseguir. No era algo difícil. Tenía que ver más con estar a gusto con las cosas básicas, ¿no? Con tener un poco la panza llena, de tomar algo de líquido y no sentir dolor, ¿no? Y simplemente eso. Era quizá un precursor de nuestra secta, ojo. No comer, pero no mucho, ¿no? Como el placer medio. Exacto, sí, a mí se ha entendido mal a Epicurio, pero Epicurio es gran filósofo. Cuando decís que se ha entendido mal, me imagino que también incluís el uso de su nombre para describir una comida que es no paralela a lo que él pregonaba, ¿verdad? Exacto, sí, se asocia a los epicúreos con bacanales y con orgías y qué sé yo, lejos de eso eran los epicúreos, lejos estaban de eso. Qué interesante, los griegos, qué lo parió. ¿Sabes qué? Yo creo que tengo una teoría personal. Y es que el sonido Z en el español ibérico, para mí, y no soy un lingüista, y por supuesto que en nuestra audiencia hay eximios lingüistas que me van a corregir, creo que el sonido Z viene del griego. Es mi teoría, y tanto que se aplica al inglés también, ¿no es cierto? Porque es un sonido que cuando lo escuché en el griego por primera vez, dije, esto me resuena en mis genes españoles. Porque es un sonido extraño, ¿no es cierto? Al menos, aunque lo conocemos, ¿no? Es un sonido especial. Sí, no, claro. Y vos decís que de alguna manera la Z pasó del griego al latín y después al castellano. Sí, porque pensá, conócete a ti mismo es gnothi seafton. Sí, Uh-huh. ¿no? Está, si vos lo lees en el griego con el alfabeto nuestro, es TH, como Uh-huh. marazón también, ¿no? Uh-huh. Sí. Marazonios. Y cuando escucho eso, algo me toca. Algo digo, esto en inglés, te vibra. En inglés se dice marathon, ¿no? Se mantiene ese sonido. Y no sé, me cambió la vida. Me cambió la vida. Me cambió la vida, sí, genial. Me parece igual que si vos crees en eso, para vos eso es verdad. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias.
me estás empujando hacia el terreno trans. Y ¿Qué? en Europa, sobre todo, hay. La censura está aumentando muchísimo. La censura en las redes sociales, ¿no es cierto? En estas grandes plataformas. Y Ujú, el lobby que tiene mucho poder ahora, casi como Israel en el terreno de la política, son las mujeres trans. Están ujú, logrando que baneen grupos de mujeres en las plataformas más populares de todas. Y me apena como hombre masculino con pene y testículos, como la misoginia y el patriarcado, para llamarlo de alguna manera, muta y ahora está representado por estos mujeres trans que acarrean con ellos lo peor del hombre. Lo peor del hombre ujú. como característica, ¿no es cierto?, histórica. Y están, y digamos, esto es muy gracioso, después por privado te voy a mandar fotos de perfiles, de lugares de citas y todo eso, de mujeres trans lesbianas. Entonces imagínate a vos mismo, con ese bigote pornográfico hermoso, o a mí con la vellosidad facial, pero me pinto los labios y digo mujer trans lesbiana. Y después le hago bullying a todas las lesbianas mujeres que no quieren estar conmigo, primero porque tengo una happy, y segundo porque no, o sea, no tengo nada de mujer, ¿no es cierto? Pero Claro, hay, después me enojo porque y trato a estas mujeres las trato de transfóbicas, exacto, de alguna y después manera. hay abuso físico, y hay abuso sexual, y hay como toda una manipulación Claro. psicológica que es deleznable, por supuesto. Entonces vos decís esto, ¿y qué hacen el otro campo? Que se autodenomina progresista, entonces si sos transfóbico. Esto es el mundo de las etiquetas, ¿viste? Te tiran una etiqueta, sos de derecha, sos esto, sos lo otro, sos zurdo. Y el pensamiento se muere. Ya no hay lugar para una reflexión. Epicurio se estaría cortando los huevos y se los come y los vomita y se hace testículos con su vómito otra vez. Ujú. Pero se está Sí, normalizando todo. Entonces es un pequeño problema. Es un pequeño problema que creo que nuestra secta lo solucionaría. eso desde ya, pero sí, igual hace un tiempito he decidido no transitar las redes sociales, no estoy viendo, sinceramente, y se acabó el problema al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque me parece que todas esas discusiones y todas esas acusaciones cruzadas y todos esos maltratos es mucho más fácil que sucedan en las redes sociales. Después, en el mundo de carne y hueso, en donde es otra Claro, otras son las reglas. pero estamos gobernados, y lo podemos decir como globalmente, por clases elites que están buscando que ese mundo real del contacto cara a cara, carne y hueso, sea minoritario. O sea, vos podés ver objetivamente que hay una agenda de ciertos grupos donde felizmente ellos te querrían ver en tu casa consumiendo todo desde tu computadora, desde la televisión, pidiendo que te traigan en el supermercado y que no salgas, que seas como un consumidor constante, ¿no es cierto? Eso, hoy este estado viral del mundo permite ver ciertos apetitos. Lo alarmante es que no es fácil vislumbrar que esa vida normal, social, cara a cara, gregaria, y que es un derecho humano, se restituya prontamente. O sea, No, creo que no. Y ahora con lo de la cepa brasilera y demás, estamos en problemas. lo Estamos que, en problemas y lamentablemente sospecho que en breve va a estar todo muy restringido de vuelta porque se renueva, se resetea el pánico, se resetea el pánico. Entonces estamos todos los años, porque todos los malditos años, con la vacuna de la gripe, siempre hay cepas nuevas.
Pero si estás con el microscopio viendo, toda la sociedad viendo de cuál es la cepa nueva y hablando en el aire, porque cuando aparece una cepa nueva no se puede saber en 10 días qué características tiene. Lo único que se genera es ese pánico total. Yo no creo que las vacunas que tenemos son de ARN vinculante y demás, no va a haber problemas. No, y ya está anunciado que no hay problema, ya está anunciado. Claro, sin embargo, bueno, que es más virulenta, que produce más muertes y que toda una cosa, ¿viste? Ya está, ya tenemos la vacuna. Pero sí, es cierto que hay... 8 vacunas ya, o sea, sí. Nunca hubo en la historia una producción así frente a un... ¿no? Frente a un virus que no es tan mortal como otros. Pero el tema en Sudamérica es la desigualdad, ¿no? Del acceso a cierto tipo de vacunas, porque la que vos decís es la más cara, pocos la tienen, Chile quizá compró más que todos, pero las desigualdades se notan más en estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y en Manaos es una de las regiones más pobres de Brasil, ¿no es cierto? Hay un montón de cuestiones detrás de esto, pero lo que sí está detrás, y no es una conspiración, es que realmente los medios están usando esto al máximo, ¿no es cierto? Es criminal ya como lo usan. Porque los medios también quieren que la gente esté con miedo, consumiendo, con la televisión prendida, con los diarios abiertos en sus computadoras, y todo el tiempo lo mismo. Sí, viven del miedo, es así, viven del miedo y del morbo. Entonces, es muy probable, oyente, que si vos estás mirando un noticiero o escuchando un programa de noticias en la radio, lo que sea, es muy probable que vos estés en ese momento conectado con tu miedo o con tu morbo. Ojo, porque estás alimentando eso, estás viviendo ahí, alimentás los espacios internos en donde vivís más tiempo. Y el sistema simpático se va hasta las nubes. Sí. Bueno. Y sí, pensás que estás en peligro y de alguna manera, porque si a vos alguien te habla de todos los males de la humanidad y hace un compendio de todo lo difícil que es la vida en una hora, y bueno, viste, es muy difícil no estar ansioso, no estar depresivo, no estar frustrado. Por eso menos es más, casi siempre, y en este caso más. Menos es más. Y aparte, otra cosa para predecirse es que al esto ir solucionándose y al verse reflejada la inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, las proclamas van a ser cada vez más extremas, porque digamos el ruido baja. Entonces, para llamar la atención tiene que haber algo todavía más choqueante, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también esto de la cepa brasilera va a caer también, y va a haber algunos otros intentos, pero esto ya está en fase de despedida, ¿no es cierto? Al menos para, para los países más ricos, más rápido. Y para los que tienen menos recursos y unos políticos tan malos como los otros países, pero con menos dinero, quizá tarde un poco más, pero digamos, ya está, la sensación es que esto se termina. Ojalá que sí, que se termine y pasemos otra cosa y ojalá que se pueda sacar que cada uno en su fuero interno pueda sacar algo útil de todo esto, ¿no? Porque en el fondo fue un despertador hermoso, lamentablemente se llevó mucha gente, pero al mismo tiempo las personas han tenido que reconocer porque vivimos como si fuésemos inmortales, ¿no? Y este virus choto nos vino a hacer acordar de que en cualquier momento te explota una venita y ya no estás más. Entonces, frente a esa idea de perentoria, esa idea de fecha de caducidad que tenemos todos,
Bueno, a ver si eso cambia un poquito la escala de valores, a ver si eso hace que, que todas las personas que estábamos boludeando empecemos a ir hacia lo importante. Sí. Ojalá, ojalá. Aparte, bueno, hay básicamente dos bandos aquí, ¿no? El bando que ve al otro como una bomba biológica que hay que evitar porque si envasás a un metro, quizá me mates a mí y a mi familia, y los otros que son un poco más moderados. A ellos les quiero decir que si tenés grasa de más, perdela. O sea, este es un gran momento para perder grasa, para ponerte en forma y para entender que cuanto más te ocupes de ti mismo, mejor vas a enfrentar cualquier crisis que te impongan o que exista. ¿No es cierto? Ujú. Porque uno de los factores de alto riesgo es la obesidad, en este caso. Y como la Claro. industria del azúcar, la industria de la comida basura, es la que más, una de las que más creció en este caos, porque al mantener la gente encerrada es más probable que se compre comida basura, ¿no? Papa frita, gaseosa, helados, todo para un poco sobrevivir el desastre. No es algo que te van a repetir como las cepas día tras día. Es algo que tenés que tener en cuenta vos. Tenés grasa, perdela. Ponete en forma y vas a estar bien. O sea, o vas a estar mucho mejor que si sos un gordo o una gorda, ¿no? Con 30 kilos de más que, bueno, te pone en una situación de riesgo mucho más grande. Y es así. Qué viejo choto que estamos en este programa. Estamos muy viejos choto. Parecemos eh, el, el, el negro oro y Feynman. Bueno, pero... dame gas, Leo. Por eso cambiamos de tema velozmente. ¿Sí? Antes de hacerte una pregunta que te va a poner bajo los focos. ¿Me va a Se me, alentar, decís? escucha. Se me ocurrió una frase que existe en el imaginario colectivo, pero puede ser el lema de nuestra secta, que va algo así, ¿no es cierto? Porque está esa frase que dice, no sos tan tonto como crees, ¿no es cierto? O sea, no sos tan llena el espacio como crees, ¿no? Y nos cae como anillo al dedo, porque nosotros podemos decir, no sos ni tan tonto ni tan inteligente como crees. No sos ni tan feo ni tan bello como crees. No sos ni tan maní ni tan pijudo como crees. O sea, y lo que queda que es la senda del muy tantaísmo. Está servido. Eh, es el muy tantaísmo. Estamos de acuerdo que es el muy tantaísmo, ¿no? Ya Nuestra quedó, tengo religión un tatuaje en mi nalga izquierda. es el muy tantaísmo. Y el muy tantaísmo lo acabas de describir con un ejemplo a la perfección, ¿no? O sea, es encarnar la realidad real, la realidad concreta de que esto que dijiste es así. Siempre va a haber alguien que es más pijudo que vos, siempre va a haber alguien que es más inteligente, siempre encarnamos una mediocridad. Entonces, encarnémosla conscientemente, intentemos perfeccionar esa mediocridad, disculpando la contradicción, hasta que seamos los mejores mediocres que podamos. O sea, Eh, otro lema, me voy a hacer una playera, como dicen en México, orgullosa y perfectamente mediocres. Perfecto, ¿Perfecto? ¿O casi? perfecto. No, tenés razón, es bastante bueno. ¿Tuviste presente esto cuando hiciste el amor esta semana? ¿O no? Sí, sí, O sea sí, que sí. no duraste 4 horas, fuiste a 2. Duré menos y procuré que mi esposa tenga menos orgasmos. La mitad de los orgasmos que en general ella tiene. O sea, bajaste de 40 a 20, digamos. Sí,
sí, no quiero fanfarronear tampoco. No, por eso yo tiro la cifra en la mesa como un compañero. Exactamente, te agradezco igual porque la buena fama siempre es una cosa que se valora en plaza. Eh, sí, lo tuve en cuenta. No fui tan amoroso, no estuve como... Dije menos te amo, por ejemplo, en el coito. O quizás esperaste, no sé, me imagino, quizás esperaste a que ella lo diga para vos decir yo también. O sea, ni siquiera decir la palabra, yo también. Exactamente. Fue un poco así. O sea, como que mi iniciativa en esto de dar amor, de dar cariño, fue mediocre. O sea que avanzaste en el tablero de nuestro puente de la secta hacia la iluminación, avanzaste varios casilleros. Si hubo un chirlo también, me imagino que fue como mano blanda, ¿no? Como... Sí, claro, así como casi sin ganas, como quien mata a un mosquito sin demasiada convicción. O como sé que tu pasado de tenista de mesa lo puede refrendar, como un revés que tirás como devolución a un saque con desdén del rival. Claro, ahí está, apenas un... y no con la palma de la mano, sino con el dorso de la mano. Así que es como más... Hay más desdén, ¿no? En ese gesto. Es como más mediocre, creo. Casi como se me viene la imagen como los árbitros cuando le dicen al jugador así con, digamos, con los dedos apuntando hacia el piso y el dorso hacia el Sí, rostro del aléjese. jugador y le dice váyase. Aléjese, exactamente. Así que sí, que estuve practicando el tantam, como era el muy, muy tantaísmo, y funciona. Ahora, la pregunta que dije que iba a ser difícil para ti es, ¿pensaste algún rango, algún título para el capo de la secta? Vos sí, el otro día lo hablamos que teníamos que buscar un escalafón Sí, bueno, sí. a ver, No necesariamente, yo tiré el escalafón, pero... claro, digo, es un escalafón, una jerarquía, porque hay que reconocer que en toda institución humana, a lo largo de la historia, siempre hubo escalafones y jerarquías, y el ser humano es un animal jerárquico. Y si no habitamos esas jerarquías y nos hacemos con el poder de nuestra secta, que nosotros la inventamos, va a venir un tercero y va a decir el muy tantaísmo 2.0 y va a querer hacer guita con eso, y en fin. Entonces, a mí me gustaría pensar en... ¿Viste esos camisones que usan? Que son cosí, que son como camisones que usan los musulmanes, que van como hasta el piso, que son como con cuello mao, no sé cómo se llaman, discúlpame. No importa. Sabemos a qué te referís. Bueno, ¿no? Que usan esos, que a veces son muy coloridos y demás, que también gente que viene de África y demás. Yelaba, en Marruecos se llama yelaba eso. Bueno, lo yelaba. A mí me gustaría que cada jerarquía tenga un color de yelaba, ¿no? O sea, casi como las artes marciales que empiezan con como los cinturones, el cinturón, sí. Claro, a mí eso Bueno. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Entonces, está interesante porque en los encuentros, ¿no? Va a haber, cada uno puede saber fácilmente a qué jerarquía pertenece cada uno. Entonces, obviamente nuestro Yelava tiene que ser negro. Me parece que hay algo ahí, ¿no? Emulando a los cinturones de las artes marciales, el nuestro tiene que ser negro. Y aparte, estás
componiendo sin querer ese proverbio que dice que después del negro no hay ningún color. Exactamente. Bien. Exactamente. Y me gustaría que nuestro disfraz o nuestro traje de jefes de la secta, del montantarismo, tenga algunos detalles militares sutiles, como unas charreteras así doradas, ¿no? O sea, como mezclar de alguna manera alguna simbología militar, pero de una manera sutil, ¿no? De una manera mediocre. ¿Qué te parece si copiamos mediocremente a Star Trek que tenían en el cuello? Viste que Claro. el capitán tenía 4, el número 1 tenía 3 y así sucesivamente. ¿Qué te parece? Me gusta. Pero mediocremente sería como un collar de esos puntitos, ¿no? Nosotros. Claro. Lleno de puntitos el cuello. Claro. Entonces, el negro, después quizás podría venir el verde, después podría venir el azul, después podría venir el amarillo, que de alguna manera el amarillo y el azul dan el verde, ¿no? Sí, sí. Antes del amarillo se puede poner el blanco y al blanco se le puede poner para que, digo, diferentes jerarquías, o sea, ponerle en los puños, por ejemplo, blanco, amarillo no es lo mismo que blanco blanco, o blanco azul no es lo mismo que blanco amarillo, ¿no? O sea, de alguna manera el blanco tiene que pasar por todos los colores antes de pasar al cual era el amarillo. Claro. Después viene el azul, después viene el verde y después viene el negro. ¿Qué te parece? Me gusta. Ahora, tengo una recomendación en cuanto al título, o al rango, o al grado de capo. Si nosotros nos unificamos en un ser, te tiro unas opciones y decime cuál te da cosquillas en el perineo, ¿sí? Te digo Sí. 2 o 3 que busqué, que me gustaron. Uno, no el Comodoro, el General, esos ya están usados y por supuesto los respetamos. Uno que se me ocurrió es Alférez de Fragata. Ah, bien. Capitán de Corbeta. Me parece bien. Es O sea, uno. de alguna manera lo que estás tratando de decir o de la simbología tiene que ver con que somos un grupo de personas que cada uno o algunos, los que tienen más rango, están a cargo de cierto navío en un mar universal hacia un lugar. Hacia nuestro Edén. Hacia nuestro Edén. Y ese mar está lleno de estos alienígenas que surgen de las profundidades porque antes de este planeta, de esta tierra que conocemos, había la verdadera Atlantis que cubría todo el planeta y se hundió con esos seres malignos. Y estos surgen de las profundidades, a veces como sirenas, ¿no? A veces como superhéroes como Aquaman, ¿no es cierto? Importante, claro. Nemo, ¿no? Pixar sería un enemigo nuestro, ¿no es cierto? Porque buscando a Nemo puede ser como la antítesis de nuestra búsqueda. Claro. Entonces, ¿cuál te gusta? Bien. ¿Alférez de Fragata? ¿Te gusta Capitán de Corbeta? ¿Qué te gusta? A mí me parece que no... Que me gustan los dos, me parece que no es uno u otro. Pero me parece ese que es el máximo y nosotros somos los máximos. ese capitán de corbeta o... Alférez de Fragata. Y me gusta más Alférez de Fragata. Ok, Ignatius es Alférez de Fragata. Ajá, ¿y vos? Ahora te digo, espera que lo anoto porque... Y bueno, a mí no me queda otra que ser capitán de corbeta. Me gusta corbeta.
Está bien, me gusta. La pregunta es, si somos una, una fragata y una corbeta Sí. en viaje hacia un lugar desconocido, un lugar que realmente no conocemos cuál es, intuimos cuál es y demás. ¿Cómo se llega a ese lugar? Bueno, esto es un proceso que se va desarrollando con cada episodio. Tengo que reflexionar, tenemos que ver cómo creamos ese puente imaginario que es la navegación de nuestra flota hacia esa tierra prometida, que puede ser intergaláctico, ¿no es cierto? Porque el espacio es un mar sin agua, ¿no es cierto? Por supuesto, o puede ser interno, ¿no? Que sea un proceso que se produzca en el mar de nuestro interior, ¿no? En cada uno de nosotros. A mí me parece que se contesta sola esa pregunta igual. O sea, ¿cómo llegamos a ese lugar? A ese lugar llegamos de una manera errática. Llegamos de una manera mediocre, ¿no? O sea, nos subimos arriba de la fragata y la corbeta y le damos para adelante, ¿no? Sí, no miramos las estrellas, no usamos la brújula, no trazamos ninguna ruta en ningún mapa, simplemente le damos para adelante. Sabemos que la mediocridad nos va a poner en sincronía con el objetivo de nuestra búsqueda. Que solito, ¿te gusta? Sí. Sin hacer demasiado esfuerzo y por el solo hecho de persistir, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Me gusta, me imagino al encargado de navegación que tomó un curso de astronomía para guiarse por los astros y el manejo de astrolabios, pero lo dejó a la mitad. Entonces, ese es nuestro guía a la noche. Claro, sabe una parte y se hace un poco el boludo porque de esa manera por ahí se levanta alguna minita. O sea, está perfecto, me parece que de esa manera no podemos equivocarnos. Y realmente, en un mundo en donde no conocemos nada, donde no tenemos ninguna certeza, ¿por qué esto de intentar llegar a ese lugar a donde queremos llegar con nuestra intuición? ¿Por qué intentar llegar desde la mediocridad no es una buena forma? No es una buena forma. Que si no sabemos hacia dónde vamos. Es la única forma. ¿De qué hablas? Claro, es la única forma. Aparte, exacto. Esto, según me dijeron nuestros abogados, nos protege casi totalmente contra demandas por abuso sexual y comportamiento indecente, porque si llegase un integrante de la fragata, ¿no?, o de la corbeta a decir alférez, ¿no?, si le chupo el miembro, ¿puedo subir más rápido en el escalafón? Si la respuesta es sí, mira, no lo sé, ahí la dejas a su libre albedrío. O sea, bueno, claro, si te querés arriesgar, chupala. Y si no, no hay ningún problema. Yo no lo sé. Claro. Pero claro, le guiñás el ojo. Le guiñás el ojo. Le decís, mira, no lo sé. Por supuesto que sí, es lo que sí nosotros sabemos es que desde la mediocridad es quizá la única forma posible. No tenemos una certeza, pero sí es la única forma que hay posible de llegar. Después es imponderable si llegamos o no, pero sí es la única forma. Entonces le podés decir, mirá, yo no sé si vamos a llegar, todo depende de la mediocridad que sepamos conseguir como grupo. Si querés chupar, chupala de una manera mediocre. Y después vamos viendo. Podés mirar TikTok en tu teléfono mientras la chupás, o sea, no pasa nada. Claro. Sí, así como sin ganas, como si tuviese un poco de gusto amargo, como si... O como un helado de nieve de agua pura. ¿Qué es? Claro. Nada.
no tiene gusto. Claro. Lo que sí te quería decir es que tenemos quizá el respaldo bíblico, porque Moisés, y lo dejo aquí picando, haya sido el primer mediocre, el primer guía mediocre, porque digamos, nunca llegó a esa tierra prometida. Entonces nosotros tenemos el antecedente de decir, mira, Moisés era un poco mediocre, ¿no? Sí, cruzó por ese desierto y se quedó. Y lo enterraron antes de la tierra prometida. ¿Y dónde está? Por eso. Bueno, está bien. Podríamos hacer que de alguna manera dentro de nuestros íconos de la historia y demás, Moisés podría tener algo que ver ahí. Bueno, aparte el hilo sigue y sigo hasta aquí porque si no abrimos muchas puertas que van a volar los sesos de los oyentes. Pero Jesús también. Jesús sabía que lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, le dio un poco de paja, ¿no? Dijo, vio el esfuerzo que debería poner en caso de desarmar el plan de Judas y dijo, no, ni pedo. No, aparte el tipo él ya conocía el reino de los cielos, ya él había estado del otro lado de alguna manera, entonces dijo, bueno, qué sé yo, ¿qué son? 3, 4 días que sufro y después ya está, ¿entendés? Después ya está, me voy a quedar acá, me van a perseguir, voy a tener que estar de aquí para allá, voy a pasar hambre, después me van a agarrar y me van a hacer lo mismo, así que no, digo, que me agarren ahora y ya está, está bien. Y aparte le dio espacio a la mediocridad de Pedro, que lo negó 3 veces. O Juan, no sé quién lo negó 3 veces en el huerto. Ay, no me acuerdo. Bueno, puede Pedro ser Pedro o Juan, no importa. Alguno de ellos lo negó, le dio la posibilidad de que fueran mediocres, porque negar a tu maestro en ese momento era de mediocre, cagón, te diría. Y también le dio la posibilidad de saborear la mediocridad a Poncio Pilatos, que se lavó las manos también. Dicen que mediocremente, porque no usó el jabón entre los dedos, como se debe hacer, ¿no? Y abajo de las uñas. Yo creo que hay señales por todos lados que Bueno, la que a mí se me ocurre, o sea, la metáfora perfecta, volviendo a Moisés, es que, ¿qué hace Moisés cuando llega al Mar Rojo? Lo divide en dos. ¿Y qué es lo que abre? Abre el camino de la mediocridad, abre el camino del medio, de la mediocridad. Entonces ahí pasa, porque justamente eso es lo que produce la mediocridad. La mediocridad abre el Mar Rojo de la perfección y de la decadencia absoluta, ¿no? O sea, o del error absoluto, y por el medio pasamos todos. Claro. Aparte, mediocridad, no es casual, me parece. No es casual. Es causal. Que es lo contrario con la marea roja. Cuando la enfrentás con una fémina que te gusta, que abrís una pata para un lado, otra pata para... Y el medio es el rojo. El medio es el camino... No tiene sentido lo que estoy diciendo, pero me dio apetito. Me siento como Drácula esperando el periodo de su novia. No, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Ignatius, debo ir a hacer las compras. Bueno, un abrazo gigante. Ay, justo tenía un moquillo en mi garganta. ¿Será coronavirus? Espero, no sé. Pero espero que si te haces el test lo hagas mediocremente. Es decir, metete el hisopado un poquito menos. Claro. Y espero que este episodio te haya resultado lo suficientemente mediocre. Yo creo que fue uno de los más mediocres que tuvimos. Así que vamos por buen camino. Veo querubines. Bueno, y ya sabes, Claudio María Domínguez, la entrevista queda como un posible objetivo. Un objetivo tal vez mediocre, pero un objetivo al fin. Me dejaste el bichito adentro. Voy a
Voy a usar mis contactos a ver si es posible. Me gusta. Un abrazo en el upite, Ignatius. Un abrazo en el alma. Adiós. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.